Bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de What's Up, profesor. Hola Walter, hola Martin, somos de vuelta otra vez. ¿Cómo estás? Sí, estamos. Espalda, así que seguimos un poco lo que hemos hecho en el anterior ¿Qué pasa? Episodios. Ahora muchos de nuestros programas desarrollarse como consecuencia de circunstancias. Parece como si hubiera una necesidad. Y de alguna manera, hay que abordarlo porque si es que no podemos ignorar. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Preguntas que se hacen. Entonces, profundicemos en esto y preguntemos al Señor. Bendición de nuevo, sin duda la necesitaremos. Nuestro Padre en el cielo, muchas gracias por esta oportunidad de discutir asuntos importantes. Te pedimos que nos ilumines nuestras mentes con el Espíritu Santo y que bendigas esta discusión, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, Martín, nuestro título de hoy es algo provocativo, pero también tiene una torcedura en la cola. Intenta hacerlo menos provocativo. El título es Cómo sobrevivir a la Babilonios en la Odisea. Ahora hay dos aspectos en este título. Hay un babilónico tendencia o patrón de pensamiento que necesita ser dirigido. Y decimos en voz alta que está aquí. Y eso nos toca a todos. Exactamente, no es poner a nadie arriba. Alguien más tiene razón. La Odisea es el estado en que está la iglesia. Y es un mensaje para todos y cada uno. Solo uno de nosotros. No sea que nos envanezcamos y pensemos que somos más importantes o lo que estatura que queremos asignarnos o alguien más. La Odisea nos trae de vuelta a tierra. Sí, también es un estado que no quiere seguir estando en ningún. No quieres estar en esa tibieza. Estado tibio es en realidad un problema mayor. Y el Señor lo define y te dice: sé que es mejor ser frío. El peor de todos. Y luego creemos que lo sabes bien. Lo hemos logrado, estamos ahora. Parte de los que entienden cualquiera que sea el plan de la salvación está tratando de decirnos dónde estamos en la corriente del tiempo. Y eso no nos hace las rodillas de la abeja. Eso significa que hemos sido admitidos. Cuidados intensivos. Esa es una muy buena comparación, sí, así que todos estamos en cuidados intensivos. Y algunos venimos con equipaje y algunos de nosotros recoger el equipaje en el camino. Y algunos de nosotros, cuando estamos educado en el mundo, retomamos los caminos del mundo que tomó Moisés 40 años para deshacerse de los caminos de el mundo antes de que fuera equipado y al cuadrado para convertirse en el líder de Dios. Personas de 40 años en el desierto mirando ovejas. Totalmente diferente de lo que estaba haciendo él. Primeros 40 años, y así que no seamos demasiado duro en cualquiera. Y cuando hablamos de babilonios en la Odisea, Martín, hay un problema que es a menudo descuidado en la palabra de Dios. Y la mayoría de las denominaciones ni siquiera lo toques. Y esa es la cuestión de la verdad presente. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 12 nosotros lee: por lo cual no seré negligente, para poneros siempre en memoria de estas cosas, aunque las sepas, y ser establecidos en la verdad presente. Esa es una muy buena declaración, es una magnífica declaración y viene de el vociferante Peter. Así que hay dos cosas que deben ser abordado en este verso. El recuerdo de cosas. Así que nada en las escrituras es sin importancia. Y necesitamos saberlo todo.
Necesitamos que nos recuerden. Todo el tiempo. ¿Qué? Dice y cómo Dios se comunica con nosotros. Pero luego hay un aspecto especial que es especialmente importante para un momento determinado. Y eso se llama verdad presente. Y me gusta el redacción antes de que usted tiene que ser establecido si en el tiempo presente y no debe ser negligente si estas cosas pasan y cuántas veces debe ser recordado o recordado. Siempre. Ese sug sabe si miras este verso y tú lo reflexionas. Hay mucha profundidad en ello. Así que en el tiempo que esto fue escrito, ¿cuál fue el presente? Bueno, en esta etapa Jesús, el Jesús como el Mesías, era la verdad presente que era la verdad presente. Y la gente lo abrazó y se regocijó. El juez definitivamente no, pero hubo un entrada triunfal. Así que había gente que estaba cantando y regocijo. Y solo era cuestión de días. Y las circunstancias cambiaron por completo. Sí, está bien, entonces probablemente no entendieron la verdad presente sí y no fueron establecido en él y tenían un mal concepto de la verdad presente que pensé que ahora los romanos estarían impulsado, todo iría honky dory en lo que a ellos respecta. Iban a estar encima de la pila. Y pasó exactamente lo contrario. Sí, lo sacas hasta hoy. Creo que tenemos mucha gente que está, además, malinterpretando la verdad presente, sí, así que, verdad presente, debe basarse en las escrituras. Y la verdad presente nunca niega cualquier porción de las escrituras. Correcto. Entonces la verdad presente es muy muy importante. Y la verdad presente necesita ser predicada. Y necesitamos establecernos como personas en verdad presente. Si los discípulos no se había establecido en el presente verdad, el Evangelio habría hecho alguna incursión. En el mundo no. Y no se establecieron en la cárcel. ¿Verdad? Antes de su conversión exactamente. Y su conversión vino después. La crucifixión. Entonces ellos tampoco entendieron entonces cómo te estableces en el presente. La verdad debes ser recordado de la secuencia de eventos y debes tener una verdad especial para esto. Ahora, ¿sabes si vas al libro de Isaías nosotros? Lea aquí en Isaías 48 del versículo 2. Porque se llaman a sí mismos la ciudad santa, y se apoyan en el Dios de Israel, el Señor de los ejércitos es su nombre. Él está hablando con su gente y ellos. ¿Crees que sabes que somos la ciudad santa? Son el pueblo elegido de Dios. Nosotros, son los que están a favor con Dios. Somos lauretias y lo metemos en regalo. Forma correcta. Así que tenían esta idea hinchada. Que eran las rodillas de la abeja. Y luego les dice: he declarado las cosas anteriores desde el principio y salieron de mi boca y yo les mostró. Los hice de repente y llegaron a pasar. Entonces el Señor dice que pongo el profético palabra en mi palabra para que sepas que soy Dios, porque toda profecía está siendo cumplido de acuerdo a mi palabra. Y a pesar de eso, ¿por qué hice eso? Porque me aseguro de que puedas ver eso. Realmente soy quien digo. Porque sabía que eres obstinado. Y tus cuellos y tendones de hierro y tu frente latón. Gente terca. Incluso lo he declarado desde el principio. A ti antes de que sucediera te mostré que para que no digas mi ídolo las ha hecho y mi imagen grabada y mi imagen fundida les ha mandado. Ahora bien, la elevación de sí mismo es también un ídolo, sí. Especialmente. Así que si lo piensas bien, ¿por qué debería decir gracias? Planté esta comida. Sí, lo compré con mi dinero en el supermercado. ¿Por qué debería decir gracias? Bueno, creo que Caín tenía la misma actitud. Actitud. ¿Quién lo hizo crecer? ¿Quién diseñó la semilla?
Exactamente le dimos vida a esa semilla todos. Así que eran tercos y pueblo obstinado y sirvieron como. Escribe. Ahora que tercos estaban allí por el momento que Jesús entró en escena. Bueno, aquí está el discurso de Stephen. Acto 7:51. Testarudos y incircuncisos de corazón y de oídos hacéis. Resiste siempre al Espíritu Santo. Como tu padre ha muerto, tú también. ¿Y con quién está hablando? A los líderes de la iglesia que él es. Hablando con los líderes de la iglesia él. Representantes incluso del Sanedrín. ¿Cuál de los profetas no tiene vuestro padres perseguidos? Y han matado a los que mostraban, antes de la venida del justo de. A quienes ahora habéis sido los traidores y los asesinos, que han recibido la ley por él. Disposición de los ángeles y no han guardado. Eso. La condición en el tiempo de Jesús. Y este fue el momento en que estaban. Recordó que la verdad presente era que el Mesías era venir al mundo. Dios hizo una provisión especial para recordar. Ellos de eso no sí. No envió a los sabios. Llamar a las puertas en Jerusalén y decir, hola, ¿dónde está el príncipe? ¿Dónde está el rey? Y Herodes no se emocionó mucho y hacer que estudien las escrituras exactamente. Así que se suponía que lo sabían, pero tuvieron que volver a estudiar el escrituras, por lo que eran de dura cerviz y sin circunstancias en el corazón y los oídos y ellos no escucharían, no lo harían. Escucha. No aceptaron la verdad presente. Rechazaron la verdad presente. Pensaron que estaban establecidos. Pero rechazaron la verdad presente. Nos puede pasar lo mismo si ves. También pienso. El problema es, incluso conocían la profecía, pero no. Ponerlo a la verdad presente que no lo hicieron. Pareja que juntos es tan importante. Que nos demos cuenta de que la verdad presente no. No negar la vieja verdad. El hecho de que Jesús había entrado el mundo y fue el Mesías de los mundo niega cualquiera de las profecías de el Antiguo Testamento no. Los cumplió y lo estableció al pie de la letra. Lo aceptaron. No. Estamos en peligro de hacer tal vez lo mismo, creo. Entonces, en otras palabras, podemos decir, Martín, que viejas verdades siguen siendo verdad, pero todas las verdades no son necesariamente verdad presente aunque puedan ser encapsulado en la vieja verdad. Entonces, ¿qué tiene de especial la verdad presente? Es un especial evento, un mensaje especial. Por el tiempo que estamos viviendo. Bueno. Entonces, preguntémonos qué estaba presente. Verdad para Moisés. Saliendo de Egipto, la promesa de que estaba siendo guardado por Dios, que lo tienen. Lo salvará de Egipto, sí que este pueblo que Dios tenía. Prometió que les daría una herencia. Ahora era el momento para que este evento tomara lugar. Ahora. Interesante. Moisés, antes de convertirse en el líder de la israelitas, cuando aún era un príncipe en Egipto, se dio cuenta que él, o digamos que tuvo el presentimiento de que él tenía una vocación para ser el libertador, sí. Pero malinterpretó lo que eso debería ser, si pensó que iba a ser una campaña militar derecha, que iba a hacerlo, y él tenía todo el entrenamiento y él tenía toda la experiencia. Y él había sido educado en el más alto institutos de aprendizaje de los egipcios. Y cuando vio pelear a esa gente, y discutiendo y tratando a los israelitas mal, le pegó al uno y lo enterró en la arena a la derecha. Y él tenía una idea. Que el tiempo debe estar cerca. Pero 40 años fuera de ti, amigo. En el desierto. Aprender. Y desaprender. Así que eso es muy interesante. Así que había una verdad presente y la entendió. Pero lo aplicó mal, sí. Entendió que hay una verdad presente. Pero él no entendió lo que está bien. Que de Jeremías entendió que había una verdad presente. Sí. Pero también fue descorazonado, estaba muy descorazonado.
Y la verdad presente en ese momento era: los babilonios vienen a destruir este lugar. Y nosotros somos el pueblo de Dios. Esta voluntad nunca pasará fue la actitud de él. Otros. Y así cuando siguió diciendo lo que le hicieron a él. Querían darle una pista. Sí, y lo trataron. Muy bien, cierto. No. Y finalmente se desanimó tanto. Pero era un personaje de fuego y puedo identificarme con Jeremiah. Quiero sentarme una roca un día y hablar con Jeremiah para mucho tiempo. Porque sabes que rompieron sus DVDs. Y los tiró al fuego y él. Dicho bien, vamos a hacer otro par de DVDs y agregar algunos detalles más. Y realmente los irrita. Y lo hizo bien, sí, eso era seguro. Es interesante. Así que hay algunos paralelos y luego hay un etcétera. Por supuesto que hubo otros profetas viviendo exactamente en él. Al mismo tiempo Daniel vivía en Babilonia. Ezequiel estaba profetizando aquellos. Están los profetas mayores y estaban predicando la verdad presente. Era la verdad presente popular. No. Lamentablemente no del todo, no por el pueblo de Dios y ni siquiera para él. Gente. Fuera de Israel. Exactamente bien. Entonces. Hemos establecido una cosa ahora presente. La verdad nunca ha sido popular. Nunca. Verdad presente no fue aceptada por la mayoría. La verdad presente era incluso en gran medida rechazado por aquellos que deberían ser predicándolo. Sí. Podemos decir que. Así que esto es un patrón. Podemos esperar una repetición del patrón. No hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol, Martin. Creo que ya estamos metiéndose en agua caliente aquí. Muy bien, entonces. Eso nos lleva a esta pregunta muy importante. ¿Qué es la verdad presente para nuestro tiempo? ¿El pronto regreso o el inminente regreso de Jesús? Sí. Y los mensajes de los tres ángeles a la derecha. Esa es la verdad presente para nuestro tiempo. Es una tiempo de mensaje muy popular de el juicio ha venido. Adorarlo fueron hechos los cielos, la tierra, el mar, los manantiales de agua. Babilonia ha caído. Y un poco más fuerte se ha convertido en una casa de demonio y una casa de cada ave inmunda y detestable. Salid de ella, pueblo mío, que vosotros no recibáis de sus plagas. No aceptes la marca de la bestia. Porque si aceptas la marca del bestia pasará lo siguiente. Mensaje muy popular, cierto. Eso es tan popular como el verso de Jeremías. Bien, ahora ¿qué pasa si estás viviendo en medio de los babilonios? Y les dices que te has caído, te has convertirse en una casa de demonios. Los babilonios se regocijarán bien. No, definitivamente no, los babilonios no lo harán. Como ese mensaje. Y algo. Están. No estoy dispuesto a dar ese mensaje. Particularmente si tienen relaciones muy estrechas con la babilonios. Entonces la verdad presente en nuestro tiempo no es más popular que la verdad presente era en. Hay una bóveda. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno. Eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué algunos líderes dudan tanto en exponer Babilonia y la marca de la bestia? Bueno, creo que respondiste eso en tu frase anterior. Probablemente sean un poco demasiado afiliado con los babilonios o hay otra posibilidad. No necesario afiliación. Pero ¿qué pasa con la embriaguez? Está bien, tengo para explicar. Embriaguez es cuando tienes embebida en una mancha de bebida que va hasta tu cabeza, te has emborrachado. El vino de Babilonia. Es posible emborracharse con el vino de Babilonia, sí. Fácilmente. Porque es un vino de sabor tan dulce. Todo bien. Ahora, si quieres ser popular en el mundo, entonces ¿qué mensaje? ¿Te aferrarías a la verdad presente o compromiso con babilónico? Bien, teología, si queremos estar de pie. Tienen que abrazar la verdad presente y ir en contra de la Biblia. Bien, tú también podrías esperar un conflicto dentro de la iglesia, sí. Hay gente que piensa que es bueno
Idea de obtener la educación de institutos babilónicos. ¿Hay algunos institutos más babilónicos que otros? Sí. Creo que sí, así que tienes una especie de pequeño tablero fantasma que tiene una elección. Puedes ir a un ultrababilónico, instituir y recibir su educación. A veces sin saberlo y a veces por elección. Y te puedes ir a uno a mitad de camino y te puede ir a uno que predique todo, incluyendo la verdad presente. Tienes una elección correcta. Ahora, hay una tendencia. Si recorres la historia de Israel, para Babilonia, para hacer incursiones incluso entre los dioses, gente, continuamente. No creo que haya habido un momento en que incursiones babilónicas no fue en Israel. Bueno, entonces, estaban muy inclinados hacia Baal. Adoración. Y a veces se pusieron tan mal que incluso comenzaron a sacrificar sus niños a estas deidades derecho. Así que Martin, si miras el Solomon, ¿cuál era su problema? Una mujer. Todo bien. Las mujeres era su problema. Él tenía una extraordinaria afinidad por las mujeres derecho. Ahora las mujeres en un sentido teológico, lo que se refieren a ellos. Iglesias, entonces crees que nosotros podría tener un día moderno. Salomón con una afinidad extraordinaria para mujeres. Sí. Y los amaba. Y él interactuó con ellos y lo hizo. Todas las cosas para complacerlos y lo hizo. Él trajo Moloch al templo, hizo él. Configurar imágenes. Él hizo. Construir altares, lo hizo, así que realmente apaciguó. Ellos, ¿verdad? ¿Crees que podríamos tener cosas parecidas entran en la iglesia de Dios? Bueno, empezamos hablando de ludita. Y ese es uno de los atributos de eso. Iglesia, y está tibio. Entonces, eso significa que sabes. Si las cosas no siempre salen bien, no hay necesariamente una trompeta. Eso dice hay algo serio. Mal aquí ex. Prefiero callar para mantener la paz ahora. Si vuelves al antiguo Israel, lo hiciste. A veces se vuelve tan malo que se volvió tan descaradamente apóstata que era absolutamente necesario que Dios intervenir definitivamente. Unas cuantas veces. Correcto, y así tenemos esta montaña rusa a través de la historia. Y debemos esperar un rodillo similar. Posavasos dentro de la iglesia. Ahora, ¿por qué estamos hablando este problema? Porque estamos incluso mencionando este problema. Bien. Porque Martin, hemos recibido muchos cartas escritas, hemos recibido muchas llamadas telefónicas. Y algunas personas están a punto de desesperación. Y recibí una llamada telefónica justo esto mañana sobre el tema y un correo sobre este tema donde la gente está diciendo: ya no podemos soportar la apostasía en la iglesia, es tan difícil para nosotros que nos parece como si esta iglesia se hubiera convertido Babilonia. Y nosotros, no puedo imaginarme colgando ahí. Y más asociándonos con eso. Y luego me harían la pregunta: ¿cómo te las arreglas para quedarte ahí con todo lo que ha pasado a ti personalmente? Y a los demás también. ¿Por qué estás aguantando? ¿O estás loco? ¿Estás ciego? ¿No puedes ver lo que hay sucediendo? ¿O debe haber alguna otra receta? ¿Puedes ayudarnos? Así que Martin, por eso tuvimos un poco charlar y dijo: oh, ¿cómo lidiamos con esto? Vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Y la otra pregunta que siempre aparece arriba: ¿es por eso que Dios permite esto? Correcto. ¿Por qué no lo para si esto es de Dios? Gente, porque Él no intervengo hace mucho tiempo. Pregunta si intervino para impedir la crucifixión de Jesús. No.
¿Qué se tenía que hacer? Intervino para impedir que asesinato y el martirio de los discípulos. No. Intervino cuando arrojó a John al aceite hirviendo y luego lo desterró a Patmos cuando eso no. Hacer ejercicio no. No. Así que veamos ese aspecto. Este es el aspecto del largo sufrimiento y la paciencia de Dios ante un gente terca y obstinada. Leemos en Éxodo 5:22. Y Moisés volvió al Señor y dijo: Señor, ¿por qué has suplicado tan mal esta gente? ¿Por qué me has enviado por? Desde que vine a Faraón para hablar en tu nombre que ha hecho mal a este pueblo. Ni has librado a tu pueblo en todos. ¿Crees que está un poco molesto? Me encantan estas historias, sí, trae. Puedes resonar con eso sí absolutamente. Especialmente en el tiempo que estamos viviendo y puedes resonar. ¿Por qué no estás haciendo nada? Pasando aquí. Y Dios le responde eventualmente en Éxodo 6:1. Y dice: Entonces el Señor le dijo a Moisés: ahora verás lo que le haré al faraón. Porque con mano fuerte los dejará. Ve y con mano fuerte conducirá. Sacarlos de su tierra. Entonces llega un punto en que Dios dice: suficiente derecho. A veces se siente mucho antes. Eso pasa es. Y no le dijo a Moisés: anda por tu cuenta, ahí vas. No tenía que quedarse con la gente que tenía. Para quedarse con la gente que tenían que ir. A través de toda esta confusión eventualmente. Salieron y no se los llevo. Muchas horas antes de que empezaran a quejarse. Y tuvieron que aprender. Cómo obra Dios en la providencia de Dios. Y tomó 40 años de vagar en el desierto antes de su perfecto. La descendencia entró. Canaán derecho. Sí. De nuevo, la respuesta es no. No. Nada perfecto. Nada. Entonces, tendremos este problema con nosotros por un largo tiempo. Solo piensa en el pobre viejo Jeremiah. Dice: justo eres tú, oh Señor. Cuando te suplique, déjame hablar contigo de tus juicios, por lo cual prospera el camino de los impíos. ¿Por qué están todos felices? Que tratan muy traidoramente. Es una buena pregunta, ¿verdad? No entiendo, Señor. Ya he tenido suficiente de esta tontería. Todas estas personas están prosperando como árboles verdes y mírame, soy miserable y me tratan mal, etc. Eventualmente dice en el capítulo 20 versículo 8. Porque desde que hablé lloré. Lloré violencia y mimado porque la palabra del Señor fue convertida en oprobio. A mí en una burla. A diario. Entonces dije que no haré mención de él ni hablar más en su nombre. Pero su palabra estaba en mi corazón como un fuego ardiente. Cállate en mis huesos, y yo estaba cansado de aguantar y no pude. Quédate. No pudo guardarlo. Él tenía que hablar. Y cuanto más hablaba, más en problemas que tiene. Cierto, suena familiar, simplemente suena tan familiar. Cada vez que abres la boca, tienes una tonelada de ladrillo sobre ti. Y así espero. ¿Quién le dijo que hablará? Dios se lo dijo, así que eso es lo principal. No debes arder porque Dios es liderando bien. Entonces Dios le dijo que hablar. Pero también dice que esa palabra era un fuego en su corazón. Estaba encerrado en sus huesos que tenía interiorizado. Verdad presente exactamente, si lo estableció. Se había establecido en el presente. Verdad, y predicaba la verdad presente. Y fue recibido con una tonelada de ladrillos. ¿Qué podemos esperar? Nada menos que bien. Así es lo moderno. Sanedrín, pavor soleado, va a bajar
sobre ti como una tonelada de ladrillos, puedes. Espera algo más, Ip. Está bien, pero ahora no seamos crueles. Hay Nicodemo en el moderno Sanedrín. Siempre estará bien. Vamos a hacer otra pregunta. ¿Están ahí? Pablo potencial. Definitivamente en el Sanedrín moderno. Definitivamente sí. Bueno. Así que a pesar de que las cosas pueden parecer muy oscuro, puede haber luz al final del túnel porque nunca se sabe, tal vez eso. Tipo que te está escupiendo fuego y que te arresten y te metan en la cárcel. Y golpeado hasta convertirlo en pulpa. Podría convertirse en el próximo evangelista. ¿Qué pasa entonces? Bien. Siempre hay que dejar que Dios haga el trabajo. Bien, entonces no lo hagamos. Juzgar cualquier cosa antes de tiempo. No separemos a Paul. Y no malinterpretemos a Nicodemo. Esa es la cosa. Podemos condenar la acción pero no la persona A. Ese es el punto, y aunque veamos lo más acciones liberales. Recuerda a Aarón. Correcto. Recuerda a Aarón y sus acciones. Así que si miramos a los líderes en él, iglesia, y hacemos una comparación, Juan 3 verso 9. Nicodemo viene a Jesús y Nicodemo respondió y le dijo, ¿cómo pueden las cosas sean? Ahora Jesús le dijo que él tiene que renacer, tiene que conseguir un nuevo corazón, que era el líder que era en el Sanedrín, que estaba en el GC. Ahí es donde tenía razón. Y aquí viene y Jesús le dice, lo siento, pero has perdido el barco. Y dice, ¿cómo puede ser esto? Y Jesús respondió y le dijo a nuestro Señor, o un maestro de un líder o uno de esos, de Israel, y no sabe estas cosas. Puede pasar. Seguro. Bueno. Y se necesita un hombre para reconocer que no sabes bien. Ahora hizo las maletas de inmediato. Todo y sigue a Jesús. No. No. Pero lo interesante es que mullido más y miró y estudió. Y cuando esas rocas fueron rampadas y vino ese terremoto y eso, el cielo se oscureció y el sol no traer su luz. Su fe fue establecida para siempre. Considerando que la fe de los discípulos era totalmente destruido, sí. No es muy interesante. Una buena advertencia. Si por la verdad presente para nosotros y aquellos discípulos tuvieron el privilegio de sentarse a los pies de Jesús, comiendo sus palabras a diario, y la fe de Nicodemo fue establecida y el suyo fue destruido por el mismo eventos. Así que no seamos demasiado duros, pero seamos bastante claros. William Tyndale. Me gusta ese hombre. Rebelde de Dios. Así lo llamaban Ryan. Hugh le dijo al legado papal, si Dios me perdonara la vida en muchos años, yo hará que un niño que maneja un arado saber más de las escrituras que tú. Estaba hablando con los líderes religiosos. Correcto. Por lo que está hablando a través de este individuo a la totalidad, jerarquía papal y todos los sabios del tiempo. Martín, seamos muy audaces ahora y preguntemos. ¿Crees que podría haber gente que han estudiado las escrituras que Tyndale proporcionó y lo han internalizado y podrían saber más sobre el plan de salvación y el obra del Espíritu Santo y del significado y la profundidad de la conversión que tiene lugar, que muchos teólogos en nuestra iglesia sí, Plowboys, tú? Creo que podría haber muchachos de arado que saben más que los profesores de algunos de nuestros institutos. Estoy seguro, estoy absolutamente convencido de que es el caso. Ahora, y sí, el teólogo debería obtener lo mismo actitud como el chico del arado. Eso es lo que le pasó a Paul. Si entonces él valdrá la pena, tendrás tal poder, será increíble.
Otra vez tienes que creer como un niño, por lo que te devuelve a esa armonía. Muy bien, entonces tenemos todos estos dinámicas que suceden en la iglesia. Salmos 37:35 dice que he visto a los impíos en gran poder, y extendiéndose como una bahía verde. Árbol. Sin embargo, falleció y he aquí que no era. Si lo busqué, pero no pudo ser encontrado. En otras palabras, estamos viendo la maldad que estamos mirando, la apostasía que estamos mirando. Todas estas cosas y pensamos, ¿cuánto tiempo, soberano Señor, cuánto tiempo permites estas cosas en la iglesia? Y como Moisés dice que no has hecho nada sobre esto. Y está hablando con Dios. Y luego, no había más y llegó un faraón del tiempo. Era hora de Dios cuando Dios dice ahora tú. Veré que ok. Ahora creo que hemos sentó un poco de base para nuestro discusión. Y tal vez es hora de un poco de reflexión personal. Hemos tenido muchas experiencias en esto. Derecho de la iglesia. He estado en esta situación un poco más tiempo que tú. Y has tenido un buen número de muy profundas experiencias interesantes derecho. En el muy poco tiempo que llevo. La iglesia, sí, ¿cuánto tiempo tienes? He estado en la iglesia ahora, Martín, desde 2015. 2015. 7 es un buen número, sí. Es un muy buen número. El mío cambia cada año. Pero está en algún lugar entre 35 y 37 y no puedo recordar, de todos modos supongo que puedo resolverlo, son unos 35 años en menos. Cuando pienso en mis experiencias. Esa era la pregunta, ¿cómo te manejas eso? ¿Cómo puedes manejarlo? ¿Cuántas veces he estado ante el Sanedrín? Numerosas veces a la derecha. Bueno, estabas en los últimos 2 años. Dos veces. En los últimos 2 años 2 veces, y el Señor es muy bueno para mí. Antes de eso un número de veces. Antes de el Sanedrín. He estado. Llamó a las alfombras. Y me han dirigido. De maneras que no consideraría exactamente. Bondad fraternal. Así que sí, he tenido estas experiencias y hubo momentos en que piensas como Jeremiah, no voy a hablar en esto. Nombre más. Y luego pero la palabra fue el fuego en mi corazón y yo no pude. Y pienso en los tiempos cuando estas cosas sucedieron. Y cuando entras en contacto con apostasía flagrante. Ahora tuve el privilegio de estar en algunos comités y les he dicho a muchos de estos historias, pero vamos a tratar con un aspecto diferente. Ahí en mis stories conté lo que pasó. Pero no hablé de él. Alusiones personales. Ahora no queremos mencionar cualquier nombre. Pero queremos demostrar que en cada escalón hay gente que suenan como babilonios. Y hay gente en cada escalón que actúan como babilonios. Y tal vez hay gente en cada escalón que son babilónicos. Y tienes que lidiar con eso bien, sí. Ahora, cuando me llamaron encuentros de fe y ciencia, conocí toda esa plétora. Y yo también estaba muy asociado con toda la jerarquía y liderazgo de la iglesia. Y encuentro algo de eso muy preocupante. Y algo de eso muy, no solo preocupante, sino extremadamente perturbador. Así que está sentado allí en uno de estos reuniones. Y alguien está dando un discurso que es entonces descaradamente apóstata. Que no puedes creer que eso puede salir de la boca de un creyente.
No cree nada sobre la verdad de la prisión, pero nada. No cree en una creación literal. No cree que Jesús actuó. Milagros, no cree que nada sucedió, que es de un sobrenatural. Naturaleza, en la Biblia todo es. Naturalista cree que este mundo es millones y millones de años y que cualquiera que no esté de acuerdo. Esa línea de pensamiento es una. Y está sentado al lado de los líderes. Y estoy sentado entre uno de la gente del Instituto de Investigación Bíblica. Sentado a mi lado. Y estoy escuchando esta charla. Y todavía soy relativamente nuevo en todo esto. Y estoy aturdido. Estoy absolutamente atónita, no puedo creer. Lo que estoy escuchando, esto no puede ser verdad. No en esta iglesia. Y finalmente este individuo allí en el frente comienza a brotar. Ideas panteístas, pero tan descaradas. Y estas son personas superiores, me refiero a estas. Son decanos en nuestros institutos teológicos. Y en nuestros institutos médicos y están hablando de este tipo de hablar de este. Es pura Babilonia. Esto es lo que esperarías en el peor nivel. En una universidad laica. Que tiene los profesores todos en los reinos de ateísmo. Y esto viene. Así que toco este miembro de la investigación bíblica. Instituto. Y le digo. Pero eso es eso. Panteísmo, me mira, dice, no es. No, panteísmo es panantismo. Y sigue chateando con su amigo. No enfrentado en absoluto. Así que creo que esto es muy extraño que no se enfrenta. Estoy tan agitada que puedo explotar. Él está perfectamente tranquilo. Y él ni siquiera está escuchando correctamente, está charlando. Pero sea lo que sea, no le molesta. Todos. Ahora. Mi sensación es que está haciendo este hombre en nuestras filas es un babilónico, debe ir. No tiene derecho a llamarse a sí mismo adventista del séptimo día hablando así. Pero no se toman medidas en su contra. No hay acción en absoluto, no hay consecuencias de lo que predica. Ahora eso te sorprendería, Martin. Sí. Claro, porque tú cuando entras la iglesia y acabas de aprender todo estas verdades, esto no encajar como esta persona está predicando en el frente a ellos, encajar en una posición de liderazgo dentro de esta iglesia. ¿Y por qué son los miembros incluso de la Instituto de Investigación Bíblica? No he enfrentado. Y no he leído ningún artículo en contra. Estas personas o cualquier cosa de esa naturaleza. Sino predicar la verdad presente. Y recogerán sus plumas. Y te azotarán de un lado del planeta al otro, lamentablemente. ¿Ves que es verdad? Porque está pasando. Sucede, es mi experiencia, tú. Vivir mi experiencia especialmente. En los últimos 2 años sí. Y luego me metieron en esto en un subcomisión. Con otro caballero. Quien también no creía en una creación de 6 días. No creía en los milagros. Y este era alguien que tenía una muy alta posición en una de nuestras universidades. De hecho, en un momento tuvo la más alta posición en esa universidad que usted posiblemente no puede tener dentro de una universidad. Y me senté en un subcomité con esto. Hombre. Y lo miré a través y pensé en yo mismo. ¿Qué está haciendo este individuo en él? Iglesia? ¿Qué está haciendo él aquí? Le está brotando toda esta tontería que no es parte de la Biblia ni del espíritu de la profecía. Yo todavía era un joven ardiente individuo en esa etapa, ahora soy un viejo individuo ardiente. Y pensé que sabías que lo intentaría y a ver si consigo una reacción de él. Así que dije algunas cosas como: ¿conoces a alguien que crea lo que él cree? Debe ser un idiota. Especialmente si pertenece a esta iglesia. Debería estar ahí fuera en el mundo que hace en esta iglesia. Una persona así no pertenece aquí. Debe ser, usted sabe bien. Debe ser por ahí que él puede ser evangelizado de nuevo, sí.
No debería estar en la iglesia y yo. Empezó a decir algunas cosas de eso. Naturaleza. ¿Crees que fue eliminado? Sí, no, tranquilo y calmado, no le importaba. Todo le estaba fresco, tranquilo y sereno. Era. Perín de un cadáver. Como un cadáver, como un cadáver. Totalmente impermeable a todo lo que yo. Dijo. Y miré sus ojos y eran. Helado y pensé que sabías. Esperaría que un jesuita se pareciera. Esta. Y pensé para mis adentros me pregunto si. Esta persona es un jesuita, ¿qué es esto? Babilonia haciendo en la iglesia. ¿Y por qué la iglesia no hace nada contra este individuo? Así es como me sentí. Y pensé que estaba solo. Y yo estaba totalmente devastado. Y luego. Quiero decir que había un par de cientos. Gente allí y 100 científicos. Entonces un día recibí un golpecito en el hombro. Y un caballero manso y afable. Que nadie lo haría. Probablemente note. Dentro de esos rangos me tocaron en el hombro y dijo. ¿Te gustaría asistir un poco? Reunión privada. Y yo dije. Ok, ¿de qué se trata? Dijo que no. Solo quiero charlar un rato. Pero vienes a la habitación tal y tal. En tal y tal momento, así que fui. Y hay eso sobre. No sé cuántos, no recuerdo. 15, 20 personas. Todos eran científicos. Gente dentro de la iglesia. Y los miré a través de no sabía. Alguno de ellos no sabía quiénes eran. O lo que sea. Y acabo de entrar en esta atmósfera. Que era exactamente lo contrario de lo que yo había experimentado antes. Estas personas estaban tan preocupadas sobre lo que estaba pasando. Que eran literalmente llanto. Literalmente llanto. Y pensé para mí mismo bien lo que es pasando aquí y luego dijeron que ya sabes. Estamos en un estado terrible. Tenemos una situación terrible en las manos. Necesitamos orar por esta iglesia y nosotros. Hay que orar por estas personas. Y se pusieron de rodillas y orado. Y te vas de ahí, Martin. ¿Y qué crees que sientes? Empatía. Todo bien. Y te das cuenta que no todo es malo. Ahora eran estas personas que estaban en ese habitación que también fueron personas destacadas en sus campos. ¿Dónde son los más vocales en esos reuniones? No. Ni siquiera los conocía bien. Ahora en un momento estaba trabajando con algunas de las personas en lo alto de organizaciones de la Conferencia General como Geociencia. Y allí conocí gente que salía al campo con que discutimos problemas con y yo. Pasé 6 semanas con ellos. 6 semanas. Y hubo 2 en particular que yo recordar. Y eran ancianos. Ahora, sabes, modernos si tuviera que mirarlos. Hoy decir, había una casa en llamas. Yo diría que no. Eran gente tranquila. Fueron grandes oradores. ¿Podrían ustedes saber cautivar a una audiencia con su charla? No. Eran cualquier cosa menos. Eran tan sensatos. Y me fui al campo con ellos en diferentes ocasiones. Y el uno hablaba y hablaba. Tan secamente. Y él diría, ellos le explicaban algo y él seguiría así, pero ya sabes. ¿Qué? Después de un tiempo te das cuenta de lo que la gente estaba a punto. Estaban tan llenos de fe. Eran tales. Gente piadosa que me avergüenzan. Y todavía recuerdo que uno era bastante anciano. Subimos una montaña muy alta. Montaña.
Caminaba y caminaba. Lentamente. Y pensé para mis adentros puse un poco de fuego debajo de ti. Sigue adelante, ¿qué pasa? Con todas estas personas porque les gusta pero sabes lo que nunca paró. Y todos los demás eran jóvenes y estaban subiendo esa montaña y luego obtendría muy atrás o lo que sea y luego estaban resoplando y pasaría al mismo paso y continúa y él fue increíble. Pero tenía una fe tan profunda. Y estas personas causaron tal impresión sobre mí y estos eran los líderes de ese instituto y no sé qué es eso. Instituto parece que no he tenido ninguno. Trato con la gente actual pero hicieron un tremendo impresión sobre mí. Y no fueron invitados a cualquiera de esas reuniones bien porque dijeron que estaban jubilados. Pero los apóstatas que se retiraron, ellos estaban ahí. Y me pareció tan sesgado. Alguien que he conocido babilónicos en esto. Iglesia. Y he visto la aceptación de la babilonios en esta iglesia. Y me asustó. Y luego conocí a los demás. Y así podríamos pasar los nombres y a través de las listas de todos. De estas personas. Cuando comencé a predicar la verdad presente. Entonces las cosas se pusieron un poco incómodo. Porque hay los que están en muy conexión cercana con babilónico. Institutos hablamos de ecumenismo y todos esos problemas. Y fue muy incómodo para algunos. Si yo diría, ¿quién fue Babilonia? Las iglesias protestantes caídas. Los papado mencionarlo por su nombre y el dragón. Religión es todo lo que tiene que ver con espiritismo. Eso es Babilonia. Y si luego especificas verdad presente, la marca de la bestia porque Babilonia tiene caída que se vuelve muy incómoda. Y luego especialmente si dices que ellos pertenecen a sociedades secretas muchas de estas gente. Entonces las ruedas se salen. Y te dirán que dejes de hablar sobre estas cosas. Y eso es exactamente lo que le pasó. Jeremías. La verdad presente no era popular, ¿verdad? Alborotador de Israel, eres un alborotador de Israel y especialmente cuando comencé hablando de traducciones de la Biblia. Y luego fuiste baneado y luego tú. Fueron desbaneados y luego estabas en la alfombra. Y me ocupé. El escalón superior me refiero a la división. Presidentes a la derecha, un número de ellos. Ahora la mayoría de ellos con los que traté cuando llegó a estos problemas de conflicto. Obviamente me estaban llamando al alfombra para reprenderme. Entonces, ¿crees que eran tú sabes muy fraternalmente inclinado hacia mí? Definitivamente no está bien. Y me senté en algunas de esas reuniones. Y la forma en que hablaban. Y la forma en que ellos abordó los problemas. Y las acusaciones que hicieron. Y las distorsiones que le arrojaron. Yo y las mentiras flagrantes que intentaron. Para fijar en mí la forma en que ellos. Intenté hacer eso. No esperaría ese trato de la peor de las universidades seculares en el mundo y mucho menos el pueblo de Dios. Así que esto me sorprendió mucho que los líderes de Dios podrían ser de tal naturaleza. Y muchos de ellos fueron responsables de trayendo enseñanzas babilónicas descaradas. Y la apostasía en la iglesia. Y los miembros de la iglesia eran horrorizados por lo que algunas de estas personas estaban haciendo. Y luego quieres cancelar eso. Todo el liderazgo. Ahí es donde llegas. Y después de la reunión te sientas en una oficina. Y alguien entra y empieza a hablar. Para ti. Y están en lo alto. En esa misma organización. Y te das cuenta de que piensan exactamente igual. Haces y lo contrario del otro. Lo contrario de su actitud dentro. La misma organización de liderazgo.
Y el resto de la gente, el personal, tampoco están en ese carro. Ellos también son gente normal, que tienen las mismas aspiraciones que tú. Tener. Y algunos de ellos los conoces. Vino la verdad debido a algunas de mis conferencias, por ejemplo. Entonces, ahí te encuentras con estas personas y tú piensa para ti mismo, no. Esto es una discordancia en mi cerebro y no puedo manejar esto. Y te das cuenta que hay gente en los escalones más altos que están llanto y llorando por lo que está pasando. Ahora uno de los temas de los que hablamos la última vez fueron las traducciones de la Biblia. Correcto. Así que me prohibieron, me llamaron a reuniones de los niveles superiores. Y el Instituto de Investigación Bíblica cayeron sobre mí como una tonelada de ladrillos. Así que tengo una correspondencia considerable con ellos. Y pensarías ahora que lo sabes. ¿Por qué por qué piensan así, diferentemente? Y yo les escribiría cartas y les mostraría. ¿Conoces a Martin? Que hay tanta gente que están involucrados en esta Biblia. Problema de traducción. ¿Sabes cuántos libros han sido escritos sobre el tema? 600 es increíble. Y muchos de esos libros salen de rangos adventistas. Correcto, y son libros muy poderosos. ¿Has visto algunos de ellos? ¿Has leído algunos? Ahora si tomas el resto del mundo protestante. Hay protestantes que se sienten así, fuertemente sobre este tema y escribí tantos libros, quiero decir que tengo toda la estantería llena de ellos. Y leerlos e interiorizarlos y sus argumentos son tan profundo, es indiscutible, no puedes desafiar ese argumento, en mi opinión, en menos es virtualmente imposible. Desafía esos argumentos y ya sabes lo que viene desde el principio. Incluso en la época en que el rey James fue escrito y los tiempos posteriores. Cuando West Cottonwood salió con sus escritos. Dean Bergen, por ejemplo, me refiero a las cosas que él escribió en apoyo del texto recibido, y la versión King James fue absolutamente profundo. Pero los modernos seminarios teológicos, y por supuesto la Iglesia Católica y sus universidades, quieren barrer eso debajo de la alfombra. Y escribiría y daría todo de estas declaraciones, lo ignorarían. Plano, es como si no existieran. Y lo haría, y pienso por qué son tan impermeable a mirar evidencia para el punto de vista alternativo, porque corren con la corriente principal babilónica, pensando cuando hay toda esta evidencia. Y en una ocasión di mucho evidencia de ciertos manuscritos de lo que dijeron, etcétera, etcétera. Y tengo esta evidencia del Comité Teológico de el Biblia. Ahora el Biblia es una Biblia alemana. Eso fue ensamblar en base al texto recibido. Porque esta gente creía que el texto recibido es el texto original y se debe volver a dar protagonismo. Ahora ese comité está formado por los mejores teólogos. Y daría la evidencia de estos, los mejores teólogos, y si lo hicieran, solo hazlo a un lado, no existían ellos. Ni siquiera respondía las preguntas. Así que eventualmente llegué al punto y yo, dijo, ¿cuál es el punto de hablar con? Tú ni siquiera respondes mis preguntas. Todavía crees, como dije la última vez, sigues creer que el Papa es el anticristo y que tenemos un enemigo en el mundo. Ustedes. Todavía creo en la verdad presente. ¿Y crees que el espíritu de la profecía es vinculante o no? Y recibí una respuesta. No tenemos que responder esas preguntas. No tienes que responder esas preguntas. O tú, reacio a responderlas porque tal vez estás sentado en los consejos económicos. Y son preguntas incómodas. Entonces le escribo de vuelta y digo, bien, entonces, tampoco tengo que contestar tú más preguntas, así que nuestra discusión es, ahora pensarías que podrías poner a todo el grupo en una categoría. No puedes. Porque yo estaba sentado en uno de estos reuniones.
Y un miembro vino a mí en privado. Y tuvimos una discusión durante varias horas. Y me di cuenta. ¿Sabes qué? En todos los niveles. Hay gente que cree y aguanta. Por justicia algunos de ellos son justos. Más tímido para hablar abiertamente, eso es todo. Y también a veces. Sé que has mencionado. Al principio alguien es en contra y quiere pelear sí, pero después de algunos en buen estudio sobre el tema, vienen y dicen que sí. Había un presidente de la conferencia en Alemania. No se mencionan nombres. Él es una de las personas más gentiles que he conocido en mi vida, el más amable, hombre más dulce. Y sabes que tuve un gran afinidad con él. Él era realmente una persona amable. Pero cuando comencé a hablar de la Biblia, traducciones, me dijo, tú sabes que no he sido entrenado así y yo. Piensa ahora que realmente perdiste la trama. Así que no puedo apoyarte más. Pero un par de meses después le escribió a yo y dice que sabes que estudié esto. Cosa a través de ahora. Y llegué a la conclusión. Que realmente hay un gran problema aquí. Y así que descartas a todo el mundo. Porque no lo ven en ese momento. O no lo quieres aceptar o ya sabes. Si alguien pudiera mostrarme en papel. Y muéstrame del espíritu de profecía. Que estoy equivocado. Me retractaría inmediatamente. Pero desafortunadamente la Biblia y el espíritu de las profecías son no en la longitud de onda de lo moderno. Mundo teológico, cuanto más lo estudias, cuanto más te castigan. En que verdad sí, cuanto más lo estudias, cuanto más te castigan, así que esto es un problema por lo que en todos los niveles. Ya sea el liderazgo en la iglesia me refiero. Si piensas en el liderazgo en Alemania que me prohibió. Y creen que tienen un legítimo razón. Lo cual no hacen porque lo que son. Hacer es totalmente antibíblico. Pero, sea como fuere, eso significa todo el líderes. Son así. Día dio una serie de conferencias en Alemania. Fuera de la iglesia porque estoy prohibido. Dentro de la iglesia. Y había líderes que tenían la coraje para subir al escenario. Y mostrar solidaridad. Entonces no puedes. No se puede pintar a todos dentro de esta iglesia con el mismo cepillo. Dios tiene su pueblo. Hay Nicodemos en el Sanedrín. Pero no podemos negar que hay incursiones babilónicas en la iglesia. Ahora este evento donde este alemán, representante y vicepresidente de una empresa económica, comité, se inclinó dentro de este católico romano. Iglesia de hecho la misma. Ese fue el responsable de mí. Prohibiendo en cierto sentido. Eso causó bastante revuelo. Y la gente pregunta si nos quedamos en él. Iglesia considerando que esto es sucediendo en la iglesia. Entonces mi respuesta es. Los he conocido. He conocido a ambos lados de ellos dentro. Liderazgo. He conocido a ambos lados de ellos dentro de él. Comunidad científica. He conocido a ambos lados de ellos dentro de él. Comunidad médica que he conocido en ambos lados de ellos dentro de la comunidad normal de miembros de la iglesia es. En todos los niveles, Martín, eso es todo. Entonces, ¿qué salvará a esta iglesia? Dios salvará a esta iglesia y necesitamos un temblando bien, sí, necesitamos un temblor. Ahora cuando la gente viene a mí y me dice, y son de la división, y me dicen que no se puede predicar, que el Papa es el anticristo, si la gente viene y escriben artículos públicos que condenan lo que digo y diciendo que el papado tiene cambiado, ya no es lo que era la Edad Media cuando el espíritu de la profecía dice que Roma nunca cambia. Entonces dejo la iglesia porque es una persona que escribe que aunque él es un presidente sindical. No. No. ¿Has tenido experiencias como esta en tu
Corta permanencia en la iglesia o definitivamente. Trajo preocupaciones. Y estamos pensando especialmente en formación espiritual. Y libros que eran material de entrenamiento. Que había secular ni siquiera adventista. Profesores como autores seculares. Universidades y eso es capacitación. Material y descaradamente. Formación espiritual en esos libros como material de capacitación y traje estos. Cosas claras, con directores de formación. Y fuiste bien recibido, dijeron bien nosotros. Nunca vi esto de lo que nos vamos a deshacer. Inmediatamente bien, sí, bien lo hicieron. Haz eso desafortunadamente todavía está encendido. Bien, entonces eso no sucedió, así que tenemos pensamiento babilónico en la iglesia. Definitivamente mi esposa y yo estuvimos involucrados con el evangelista. Organización y tuvimos que pasar de diferentes iglesias en todas las provincias. Y así sucesivamente y ahí estamos bastante. Literalmente aprendí lo que has explicado. Que hay diferentes tipos de personas. Ambos lados en cada iglesia. Y así es como es, pero nosotros. No se fue por esto y algunos. Maestros y predicadores y destacados. Gente dentro de la iglesia. En alto liderazgo. Capacidad. Diré que no te atreves a decir. Que el otro. Instituciones e iglesias comprenden. Babilonia. Y que la deidad a la que servimos es él. Exactamente la misma deidad que se encuentra en algunos de los otros sistemas religiosos del mundo. Y la respuesta es. Soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto. Es una deidad muy específica, no es una deidad general. Y este es un problema importante. Y vamos a tener este problema hasta que el temblor toma lugar. Y algunas de las personas más duras podría convertirse pobre. Y algunas de las personas más tímidas podrían convertirse en Nicodemo. Y también habrá probablemente algunos estrellas brillantes que se apagarán. Correcto. De hecho, leemos que en el espíritu de profecía, y muchas estrellas que ni siquiera están ahora. Notado se notará cuando se convierte en muy oscuro. Y estos brillarán. Así que no pierdas el valor dentro de esta iglesia. La pregunta es si esta es la final. Mensaje: la verdad presente final teniendo organización en el mundo. Sí, puedes llamar a cualquier nivel de liderazgo. O cualquier nivel dentro de la iglesia de Babilonia. No. No. Es posible que haya babilonios en eso, si no, no es solo posible, es un hecho absoluto, eso es todo. Muy bien, algunos de ellos son reales babilonios. Y otros solo influenciaron a los babilonios. Posible, sí. Así que estamos viviendo en medio de los babilonios. Eso es lo que me hace mejor que ellos. No porque soy ruidoso está aquí. Eso es todo. Todos tenemos que esforzarnos por mejorar. Todos tienen un problema con el carácter, pero yo puede llorar. Y puedo llorar por todo el mal que es hecho en Israel. El Señor ha pronunciado la maldición sobre los que quitan o añaden a la Escritura. El gran yo soy ha decidido lo que constituirá la regla de la fe y doctrina, y él ha diseñado que la Biblia será un libro de familia. La iglesia que se aferra a la palabra de Dios es separado irreconciliablemente de Roma. Martín. Roma no vende Biblias. Y todos nosotros alguna vez los ves. Venta ambulante. El recibir texto o Biblias no. Lo odian, lo odian. Entonces, ¿qué libros quieres en tu casa? Biblias o Biblias católicas romanas aprobadas. ¿Qué son? Inmerso en la teología protestante porque vienen de los manuscritos que Dios dio a los reformadores. ¿Cuáles serían? Usted quiere. Obviamente, si quieres, quiero elogios y verdad. Los protestantes fueron una vez. Hacía parte de esta gran iglesia de apostasía. Se han acercado más a ella. Y todavía están en el camino de
Reconciliación a la Iglesia de Roma. Tenemos personas en nuestras propias filas que, creo que deben e inclinarse a los ídolos en los institutos católicos romanos. Sí, aparecerán. Cada vez más y más dejo el Iglesia gracias a ellos. No, creo que Dios lo está haciendo prominente. Que se pueden exponer a todo bien. Y luego esta declaración Roma nunca. Cambios. Para que puedan escribir artículos tanto como les gusta. Y pueden pertenecer a divisiones. Ellos pueden ser presidentes sindicales. Pueden pertenecer a la libertad religiosa, organización y escribir artículos a favor de estas cosas y hasta pueden dar medallas de oro al Papa. Dejo el Iglesia porque los líderes en esta iglesia dar medallas de oro al Papa no porque la peor oscuridad es a veces una oportunidad de sacar la luz. Hay una declaración en el espíritu de profecía donde dice que Dios permite apostasía. Entrar en la iglesia para despertar a Dios. Gente, eso es lo que tiene que hacer, despierta. Y cuanto más descarado se vuelve, más seguro será que la gente despertará. Eso es todo. Para que Roma nunca cambie sus principios. No han alterado en lo más mínimo que tiene. No disminuyó la brecha entre ella. Y protestantes han hecho todo el avanzando. Los protestantes que es. Pero que argumenta esto a favor de la protestantismo de hoy. Es el rechazo de la verdad bíblica lo que hace que los hombres se acerquen a la infidelidad. Es una iglesia reincidente que disminuye la distancia entre sí y el papado. Así que cuando escuchas a los líderes haciendo estas cosas, ellos están retrocediendo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Oren por ellos, eso es todo. Puedes hacer si dejo la iglesia porque de ellos no porque esta iglesia no tiene una estructura de arriba hacia abajo, tiene una estructura de abajo hacia arriba, por lo que su apostasía no se vuelve mi apostasía. No tengo una apostasía corporativa debido a ciertas individuos dentro de la iglesia. Así que mi apelación sería: quédate en la iglesia. Este es el remanente. Entonces dijo Jesús a los 12, Juan 6:67. Y se enfrentaron al presente. ¿Verdad? También te irás. Porque cuando escucharon prisión, verdad, se dieron la vuelta y se fueron. Y Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Esta es nuestra actitud. Que otra iglesia predica los 3 ángeles mensajes Martín, no que otro. La iglesia tiene una distribución universal. Eso es algo importante porque si separarse de esta iglesia remanente, no tendrás esa voz para llegar a todos. Sabes que hay un himno que dice y, aunque ese mal parece a menudo tan Dios fuerte, sigue siendo el gobernante. La iglesia adventista del séptimo día no es Babilonia. Los que afirman que iglesias adventistas del séptimo día constituyen Babilonia o cualquier parte de Babilonia puede quedarse mejor en casa. Que se detengan y consideren cuál es el mensaje para ser proclamado en este momento. Verdad presente. En lugar de trabajar con agencias divinas, preparar a un pueblo para estar de pie en el día del Señor, han tomado su posición con el que es acusador de la hermanos de religion. ¿Quién los acusa ante Dios? De ahí, las agencias satánicas nocturnas se han movido desde abajo y han inspirado a los hombres a unirse en una confederación del mal para que puedan, perplejos, acosar y causar que la gente de Dios gran angustia. El mundo entero se agitará con enemistad contra los adventistas del séptimo día. Porque no rendirán homenaje a el papado, honrando el domingo. O déjame parar. Ay, Martín. Adventistas del séptimo día. No rendir homenaje al papado. Pues los que rendir homenaje al papado dentro de nuestro rangos pueden llamarse séptimo día. Adventistas en esta etapa no son. No adventistas del séptimo día, por lo que pone ese para descansar bien. Al honrar el domingo, la institución de este poder anticristiano es el propósito de Satanás para causar que sean
borrado de la tierra para que la supremacía del mundo puede no ser discutido tan dentro de esta iglesia. Hay adventistas del séptimo día, sí. Solo hay una iglesia en el mundo que están en este momento de pie en la brecha y hacer el seto, la construcción de los antiguos lugares de desecho y para cualquier hombre para llamar la atención de la mundo y otras iglesias a esta iglesia, denunciándola como Babilonia. Es hacer una obra en armonía con aquel que es el acusador de los hermanos. El mundo entero está lleno de odio hacia aquellos que proclaman las demandas vinculantes de la ley de Dios y la iglesia que son leales a Jehová. No debe involucrarse en ningún conflicto ordinario. Aquellos que tienen alguna realización de lo que estos medios de guerra no volverán sus armas contra la iglesia militante, pero con todo su poder luchará con el pueblo de Dios contra él. Confederación del mal. Así que no puedo denunciar a toda la iglesia como mal, pero cuando encuentro el mal debo levantar mi voz como una trompeta y dile a la casa de Jacob sus pecados, y eso es lo que la Biblia dice, eso es todo, y tienes la autoridad en los cuerpo. Para hacer algo es fácil tomar esto y para citarlo y decir que no eres permitido atacar la iglesia en absoluto. ¿Qué hizo exactamente Jeremías? Envió les cartas y decirles cómo lo trataron. No muy amablemente, así que nosotros tener un deber para decirle a la casa de Jacob sus pecados, pero no tenemos derecho a llamarlo todo cuerpo. Babilonia. No tenemos derecho a hacer eso. El mundo cristiano aprenderá lo que el romanismo realmente es cuando ya es demasiado tarde para escapar de la trampa. Frotándose los hombros. Es como un ratón jugueteando con una trampa. Quiero decirles que salgan y se vayan. Corren por tu vida. Ella está creciendo silenciosamente en poder. Las doctrinas están ejerciendo su influencia en salas legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Vemos que eso suceda, sí. Por toda la tierra va amontonando su estructuras elevadas y masivas en él. Recovecos secretos de los cuales su antiguo se repetirán las persecuciones. Ellas sigilosamente e insospechadamente, fortaleciendo sus fuerzas para promoverla, fines propios cuando llegue el momento. Para que ella golpee. Todo lo que ella desea es un terreno ventajoso. Y esto pronto se le dará en él. En un futuro cercano veremos y sentiremos cuál es el propósito del elemento romano. Cualquiera que crea y obedezca la palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución. Es Roma escalando en el médico vagón como el brazo derecho de su poder. Eso es la fuerza impulsora detrás del alma y esos ratones que huele ese queso y piensa que es un bocado sabroso. Encontrará que su nariz podría ser atrapado muy pronto. Entonces el resultado final es Martín. Hay babilonios entre nosotros. Ellos son babilónicos. Doctrinas. Siendo vendido como sabroso vino. Pero hay un remanente que cree los mensajes de los tres ángeles, que ama la verdad presente y que es dispuesto a predicarlo a toda costa. Conquistarías que yo quiero ser parte de eso y creo. Tenemos que pararnos. Por lo tanto, pongámonos de pie. Y si hay gente en lugares altos que no tienen la misma filosofía, no debería ser que ese sea mi problema, su problema. Y el problema de Dios y el problema de Dios. Y estamos en esta iglesia porque predica la verdad presente. Y mientras haya aliento, y mientras haya gente que creer la verdad presente, esto permanece. El remanente, amén. Que Dios nos bendiga y que Dios bendiga esto. Iglesia, y que Dios despierta ese deseo. Compartir la verdad presente con el mundo no importa cuál sea el costo, incluso si el costo es
Desde dentro tenemos más que temer. Dentro que fuera. Pero eso no debe disuadirnos. Eso no hace que esta iglesia sea Babilonia. Este es el remanente final con el final. Mensaje al mundo, oremos. Padre Celestial. Estamos viviendo en tiempos tan difíciles y la iglesia está en tal confusión que parece volcarse y caer. Pero no lo hará. Porque tiene un mensaje final que llevar. Y detrás de ese mensaje está el Dios del universo. Y millones y billones de ángeles. Abre los ojos. Las huestes de Dios. Detrás de este mensaje. Y ayúdanos a predicarlo con poder. Que sacudirá este mundo. Que se hinche en un fuerte grito. Y que muchos lo acepten en el nombre de Jesús. Amén. Usted.